Muy buenos días. En el Evangelio de hoy, que es de San Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8, que no lo voy a proclamar, voy a comentarlo simplemente, vemos que Jesús va con sus discípulos en día sábado caminando tranquilamente, y los fariseos, que los estaban siempre observando para ver cuándo transgredía la ley, ve que además de caminar, cosa que les he contado, en Israel el día sábado no se podía hacer nada, había que dejar todo hecho el día viernes, la comida era fría y no se podía caminar más que ciertos pasos, en fin. Y además de ir caminando, los discípulos sacan espigas y hacen el trabajo de pelarlas y comérselas. Entonces, increpan a Jesús. ¿Por qué hacen lo que no es lícito? Y Jesús entonces le responde con un hecho histórico. Cuando David, con sus hombres, tenían hambre, entran al templo y sacan los panes de la presencia, como decir, se comieron las hostias que estaban en el sagrario. Porque misericordia quiero, que no sacrificio, termina diciendo el Señor. Hoy vemos que en esta realidad tan convulsionada que vive el mundo, se han encargado los enemigos de la Iglesia de ir interpretando nuestra forma de vivir la fe hasta el tal punto que nosotros mismos ya lo creemos. Entonces, por ejemplo, a mí me han dicho muchas veces que no es lícito que yo como sacerdote hable de política, cuando la política tiene que ser iluminada por el Evangelio, porque el Evangelio abarca toda la existencia del ser humano, lo que significa que es muy lícito que nosotros hablemos. Jesucristo se iba donde los fariseos y les decía: fariseos hipócritas, y el presidente de Israel en ese momento, por usar términos actuales, Herodes, dice: decirle a esa zorra. No hablaba muy blandito Jesucristo. Como cristianos tenemos que alzar la voz, y a mí me impresionaba una carta de nuestro arzobispo, Monseñor Chamalí, muy certera, muy clara, hablando de este pecado inmenso de haber atacado una iglesia que había socorrido a gente que se había refugiado en ella, y que Israel la atacó y la destruyó, matando incluso a personas. Y es muy válido todo lo que dice, pero a mí me llama la atención, ¿por qué no dicen eso mismo y no hablan eso mismo de todas las tropelías que está haciendo el gobierno en Chile? Ahí sí se quedan callados. Fíjense que tenemos un gobierno que primero quiso desbancar, y el líder era el que actualmente preside a Chile, o lo desgobierna, no sé, sí, lo desgobierna, y que quiso desbancar al presidente legítimamente elegido, don Sebastián Piñera, tratándolo hasta de tirano, porque no cumplía con lo que había prometido. Y ellos prometieron muchas cosas. Prometieron educación gratuita y de calidad, prometieron mejoras hospitalarias, prometieron mejoras de pensiones para los jubilados, y vemos que no han cumplido nada de eso y nadie los desbanca, ni nadie dice nada. Tenemos un país que está en ruina, la violencia está a niveles indecibles como nunca ha habido, la justicia absolutamente corrupta. Se acaba de liberar a un delincuente, sin embargo a los héroes del 73 los siguen manteniendo presos en Punta Peuco, y además ahora les van a meter otro tipo de delincuentes. Eso no es justicia, eso es venganza. Y también la educación, las escuelas están destruidas, la educación está absolutamente desquiciada. No digamos ya los sistemas de pensión, ni digamos los hospitales. Todo desabastecido, están colapsados. Es decir, el país está en un caos total y absoluto y nadie dice nada. Y la Iglesia tampoco se pronuncia, ni siquiera llamando a conversión.
a los que están en la cabeza, que se supone que están por mandato popular para servir al pueblo. Y vemos cómo roban a mano armada y no vamos a decir nada, por supuesto que hay que decir algo, pero hay una cosa sí que tenemos que tener presente. El Señor dice: no sufras por los malvados, no envidies al que obra mal, se secará como la hierba. Este es el Salmo 1. Y eso es importantísimo tenerlo presente, porque está bien, podemos hacer una crítica y ver la realidad y hablar de ella, pero no juzguemos, porque el juicio es de Dios. Y sí hay algo que es importante. Jesucristo, Dios, tarda, pero hace justicia. Y todas las tropelías que están haciendo en estos momentos los que ostentan el poder van a pagar. Quizás está tan corrupta la sociedad que no van a pagar en esta vida, aunque sí lo van a pagar porque no van a obtener nunca la felicidad. Pero el futuro que les espera en la eternidad, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Entonces, ¿nos es lícito o no hablar de la realidad? Y hablemos con valentía. No nos quedemos callados. Mañana, a las 11 de la mañana, en la escuela militar se ha convocado a un banderazo por Chile para pedir ayuda, para orar que se termine la violencia y pedir ayuda para que las fuerzas que corresponden salgan a detener a los delincuentes y que se acabe la violencia y que se acabe la corrupción de nuestros hijos en las escuelas. Ojalá vaya mucha gente. Lamentablemente, cuando los de izquierda que están cohesionados convocan, van miles. Nosotros que estamos divididos, vamos pocos. Ojalá vayan muchos. Yo aún no llego a Chile, pero si no estaría ahí bendiciendo esa actividad, aunque me critiquen mis hermanos de congregación. Pero yo estoy por la vida y estoy por la libertad. Y como siempre les digo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Por ahora voy a estar publicando irregularmente porque aún tengo que finiquitar cosas aquí en Colombia antes de volver a Chile, y una vez que esté allá en Chile no sé cómo va a estar mi tiempo para poder hacer una reflexión sistemática. Además que esta vez pretendo hablar de todos los temas y especialmente de la contingencia actual en Chile en vista de las futuras elecciones, porque se vienen momentos muy delicados y tenemos que estar preparados. Que Dios los bendiga.